Muy bien, jóvenes señoritas, tengan ustedes un cordial saludo. Vamos a continuar con un nuevo tema que son líneas notables. ¿Sí? ¿Qué son las líneas notables? Son líneas que reúnen determinadas características dentro de una figura, en este caso un triángulo. ¿Ya? ¿Cuáles son las líneas notables que conocemos? Bisectriz, mediana, altura y mediatriz. Cada una de ellas con una característica diferente. Por ejemplo, ¿qué es una bisectriz? Una bisectriz es una recta o un segmento de recta en este caso que divide un ángulo en dos partes iguales. Pero a la vez se divide en dos, bisectriz interior, bisectriz exterior. ¿Qué es una bisectriz interior? Es un segmento de recta que divide un ángulo interior, por eso se llama bisectriz interior, porque divide un ángulo interior en dos partes iguales. Aquí está su gráfica. Tengo un triángulo y la recta aquí está de color rojo, viene a ser mi bisectriz interior. Si es interior, recuerda que divide un ángulo interior en dos partes iguales. Si esto vale 40, esto valdría 40 y todo el conjunto me valdría 80. ¿Ya? Ahora, una bisectriz exterior también es un segmento de recta que divide un ángulo exterior. Mira la diferencia. Acá era interior, ahora acá es exterior. Por eso se llama bisectriz exterior. Divide un ángulo exterior en dos partes iguales, ¿verdad? Yo tengo mi triángulo aquí y mi ángulo exterior se va a encontrar aquí afuera. Ahora, si de mi ángulo exterior yo trazo la bisectriz, se va a llamar bisectriz exterior. ¿Y qué va a pasar? Que va a dividir mi ángulo en dos partes iguales. ¿Ya? Hasta ahí vemos ya la diferencia. Mediana. Otra línea notable. ¿Qué es una mediana? La mediana también es un segmento de recta que divide un lado en dos partes iguales. Por eso se llama mediana, porque pasa por el punto medio. Yo tengo aquí mi mediana que parte desde el vértice y cae al lado opuesto, ¿verdad? Listo. ¿Qué va a pasar? Que este lado de aquí, donde termina mi mediana, va a dividir ese lado en dos partes iguales. Ejemplo, si todo esto valdría 10, cada lado valdría 5, 5, ¿sí o no, verdad? Listo. Altura. ¿Qué es una altura? Es un segmento de recta que forma 90 grados. ¿Con quién? Con el lado opuesto. Perfecto. Yo tengo mi triángulo y desde el vértice yo trazo mi altura. Donde cae es en mi lado opuesto. Y con mi lado opuesto debe formar un ángulo de 90 grados. Eso es mi altura. ¿Sí? Recta que forma ¿qué? 90 grados con el lado opuesto. Ahora, ¿qué es una mediatriz? Mediatriz es una recta, ¿sí? Que divide un lado en dos partes iguales. Ah, ya. ¿Dónde había visto esto? En la mediana, porque la mediana también divide un lado en dos partes iguales. Pero ¿qué más va a ocurrir aquí en la mediatriz? Que va a formar, ¿qué cosa? Un ángulo de 90 grados. Ah, ya. ¿Quién formaba 90 grados? La altura, ¿sí o no? La altura formaba 90 grados. Entonces, en conclusión, la mediatriz, ¿qué viene a ser? Viene a ser una combinación entre ¿quién? Entre la mediana y la altura. ¿Por qué? Porque va a dividir un lado en dos partes iguales y va a formar 90 grados. Y aquí está mi gráfica. Tengo mi triangulito, esta es mi recta, divide en dos partes iguales el lado y también forma 90 grados. Así que con esta breve teoría, si esquematizada en un mapa conceptual, vamos a poder entender lo que son las líneas notables. Entonces pasamos a los gráficos de las resoluciones de los ejercicios. Entonces nos vamos a la práctica en clase, ejercicio número 1. ¿Qué me dice? Tengo un triángulo, como ves aquí, PQR, y me dicen que RE es mediana. RE, o sea, esta recta del medio es que mediana. Quiero una mediana, profesor, recordemos, una mediana, si se puede alcanzar a ver aquí, es una recta, ¿sí? O un segmento de recta que divide mi lado en dos partes iguales. Perfecto. Si esto era una mediana y dividí este lado opuesto en dos partes iguales, quiere decir que esta parte va a ser igual a esta otra parte. Por lo tanto, yo tengo lo siguiente. X más 5, aquí va a ser igual a 9 menos X. Todo porque es una recta o un segmento de recta llamado mediana. Entonces procedemos a resolver. Sabes que el negativo, ¿sí? Va a pasar con el signo cambiado. O sea, en vez de ser menos X, pasa con más X. Siendo más X, se suma a este X de acá, dándome un 2X. El 5 positivo pasa con el signo cambiado, menos 5. Y ese menos 5 se resta con quién, con el 9, dándome un 4. Y listo, despejas el X. El 2 que está multiplicando el X, el 2 que está multiplicando pasa a dividir al 4. ¿Cuánto me va a dar esa división? 4 entre 2,
2. De esa manera hallo mi x. Ejercicio número 2 también me habla de mediana. ¿Qué dijimos que era una mediana? Era un segmento de recta que divide mi lado en dos partes iguales. ¿Sí? Si estas dos partes son iguales, quiere decir que esta ecuación es igual a esta de aquí. Entonces, igualamos. 2x más 16 es igual a ¿cuánto? 31 menos x. Listo. Resolvemos. Nuevamente, el menos x, el signo negativo, al llevarlo a este lado, se convierte en más. Más x, ¿qué pasa aquí? Más x con el 2x me va a dar ¿cuánto? 3x. ¿Igual a cuánto? Ahora, el más 16 pasa con menos 16. Menos 16 se resta con el 31. ¿Cuánto me va a dar esa resta? 15, ¿sí o no? Listo. Ahora despejo el x. El 3 que está multiplicando el x, el 3 que está multiplicando, ¿cómo pasa aquí? Dividiendo. 15 entre 3, 5. Y ahí está tu resultado. Fácil. Ejercicio número 3. Te dice QE es bisectriz, hallar el ángulo alfa, ¿ya? Solamente que acá no se imprimido. Alfa, es el alfa. Listo. Tengo mi triángulo PQR y me dicen que QE es bisectriz. Esta rectita de acá del medio es la bisectriz. Y recordemos que era una bisectriz. Una bisectriz, ¿sí? Se dividía en dos, interior o exterior. Si era interior, dividía el ángulo interior en dos partes iguales. Si era exterior, dividía también el ángulo, pero en este caso exterior, ¿en cuántas partes? En dos. Así que fácilmente yo puedo decir lo siguiente. Profesor, ¿esta es una recta bisectriz? Sí. Es una bisectriz que interior. Y si es interior, sabemos que dividía todo este ángulo de aquí en dos partes iguales. Todo el ángulo en dos partes iguales. Pero si este pedacito vale 42, quiere decir que este otro también va a valer 42. ¿Sí? 42. ¿Sí? Listo. Entonces ya podemos trabajar. Yo puedo decir lo siguiente. ¿Puedo hallar este ángulo? Sí lo puedo hallar. Pero en este caso no es necesario, porque ya tengo todos los datos para poder resolverlos. ¿Cuál es eso, profesor? Mira el triángulo PQR. Si yo sumo este ángulo, que es el Q, más el 68 más el alfa, ¿cuánto me debe dar la suma de ángulos internos? Igual a 180. Entonces lo planteamos. 68 más 42 más 42. 42 más 42. Ya lo voy a plantear acá bien. Más el x. Y esto es igual a ¿cuánto? A 180. ¿Sí? Resolvemos. 68 más 42 me va a dar 110. 110 más 42. 152 más x, que estaba aquí, igual a mi 180. Despejo el x. 152 pasa a restar al 180. ¿Cuánto me va a dar esa resta? 38. ¿Sí? Y listo. De esa manera se resuelve. Recordemos que era una bisectriz, una recta o un segmento de recta que divide mi ángulo en dos partes iguales. Si una de esas partes vale 42, la otra parte también vale 42, dándome un conjunto total de ¿cuánto? 84. ¿Ya? No se olviden de eso. Bisectriz divide el ángulo en dos partes iguales. Ejercicio número 4. Si EF, no sé si se alcanza a notar aquí, EF, que es esta recta, es bisectriz, hallar X. Listo. Aquí el error que la mayoría puede cometer es el siguiente. Profesor, si esto es bisectriz, acá es X, acá también debe ser X. No, pues es imposible. Mira las gráficas. El X comprende todo este ángulo. ¿Tú crees que va a ser igual a este pedazo de aquí? No, pues. Eso quiere decir, por simple lógica, y como lo habíamos visto, una bisectriz, ¿de dónde empieza? Una bisectriz siempre empieza desde el vértice y termina en el lado opuesto. Siempre piensa en el vértice. Siempre empieza en el vértice. En sí cualquier línea notable empieza desde el vértice. ¿Sí? Empieza desde el vértice. Entonces, si esta recta es bisectriz, ¿de dónde empieza? Empieza desde el vértice E. Y si este vértice E comprende un ángulo total que está aquí, ¿qué va a pasar si esa recta era bisectriz? Dividía pues este ángulo total en dos partes iguales. Pero ustedes dirán, profesor, no sé cuánto vale cada ángulo. Entonces yo le puedo asignar pues una misma variable, alfa y alfa. ¿Sí? Alfa y alfa.
¿ya? O si no, le podemos poner A mejor, ¿ya? Para no confundirlos. A y este valor de A. Listo. ¿Por qué hay A? Tú dirás. Porque si esta recta es bisectriz, recordemos que lo dividí en dos partes iguales. Entonces, de esa manera yo ya puedo trabajar. Entonces, digo lo siguiente. Para el triángulo grande, ¿sí? Para el triángulo grande, yo digo que la suma de los tres ángulos internos, ¿a qué va a ser igual a 180? Entonces, sumamos 38, primer ángulo más 116, más A, 2A. ¿Igual a cuánto? A 180. Estamos trabajando primero con el triángulo grande. Súmame esto. ¿Cuánto me va a dar aquí? Me va a dar el valor de 154, ¿verdad? Listo. 154 más 2A igual a 180. Despéjame esto. 154 pasa a restar al 180. ¿Cuánto me va a quedar? Me va a quedar 26, ¿ya? Y si el 2 pasa a dividir al 26, ¿cuánto me va a quedar? El valor de 13, ¿sí? 13. Listo. Entonces, teniendo el valor de 13, A igual a 13, yo puedo trabajar recién con el X. Porque si yo veo este triángulo pequeñito que ves aquí, ¿cuánto deben sumarme estos tres ángulos internos? 38 más X más este alfa de acá. ¿Cuánto me deben sumar? Fácil, el valor de 180. ¿Por qué 180? Porque también es un triángulo, ¿sí o no? Entonces procedemos a sumar. 38 más ¿cuánto? Más el A más el X igual a 180. Listo. Pero ¿cuánto vale la dijimos? El A vale 13, porque la habíamos hallado con el triángulo grande. Entonces pongo 38 más 13 más el X igual a cuánto, a 180, ¿sí o no, verdad? 38 más 13, ¿cuánto me va a dar esto? Me va a dar 51, ¿sí o no, verdad? Más X igual a 180. Despéjame el X. El 51 pasa a restar el 180. ¿Cuánto me va a quedar? Como resultado me va a quedar el valor de 129. Y finalmente, esa sería mi respuesta final. ¿Cuánto vale el X? 129. Ejercicio número 5, que es muy parecido a ese de ahí. ¿Sí? Son parecidos, si te das cuenta. ¿Ya? Entonces, para que quede claro esto, vamos a hacer un ejercicio muy parecido. Me dicen que QF es bisectriz. Recordemos, si era bisectriz, partía desde el vértice. Y en este vértice se encuentra un angulito. Y si ese angulito es dividido por la bisectriz, se generaban dos ángulos iguales, A y A. Luego de eso, ¿qué hacía? Trabajaba con el triángulo grande para hallar el A. Y luego trabajaba con el triángulo pequeño. ¿Sí? Entonces empezamos a trabajar así. ¿Ya? Digo acá, 35 más 2A más 85 igual a 180. Te dirás, 35 más 2A que hay aquí más el 85 igual a 180. ¿Por qué? Porque la suma de los tres ángulos internos de aquí, del triángulo grande, es igual a 180. Listo. Procedemos a sumar. 35 más 85, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar el valor de 120. Más el 2A igual a 180, ¿verdad? Listo. 2A es igual a ¿cuánto? 120 pasa a restar el 180, quedándome un valor de ¿cuánto? De 60. Y si el 2 lo llevo a dividir aquí, ¿cuánto me daría el A? Me daría el valor de 30. ¿Sí o no? Listo. Entonces, mi A valdría ¿cuánto? Mi A valdría 30. Listo. Ahora me voy al triángulo pequeñito. ¿Sí? Al triángulo pequeñito. ¿Yo qué digo acá? 35 más alfa más este 30, ¿cuánto me debe dar? Me debe dar el valor de 180. ¿Sí? 180. Pero mira, también puedo aplicar otra manera. Recordemos que si este A valía 30 y este otro A también valía 30, ¿sí? Para este triángulo de aquí, el 30 y el 85 son ¿qué? Dos ángulos internos. Y si yo sumo dos internos, ¿qué me va a dar? Un ángulo externo. ¿Sí? ¿Recuerdas esta propiedad? Fórmula del ángulo exterior.
Si yo sumo dos internos, ¿qué me va a dar? Un externo. Ya, no se olviden eso. Dos internos que me da un externo. Entonces, alfa es igual a ¿cuánto? Suma de dos internos me da un externo. 30 más 85. ¿Cuánto me va a dar mi alfa aquí? El valor de 115. ¿Sí? 115. Y de esa manera concluyo con esta primera parte. ¿Ya? Por favor, repasar esta parte y nos vemos la próxima clase. Gracias.